Hola a todos. Hoy es viernes, 12 de septiembre de 2025, y nuestro amigo, el embajador Chas Freeman, está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, embajador. Encantado de estar contigo. Quiero empezar, embajador, con el caso de Charlie Kirk, que fue de alguna manera impactante. Donald Trump y su administración, el propio Donald Trump, salieron y dijeron que esto era la extrema izquierda, atacando a personas que intentan comunicarse. Pero parece que, tras identificar al hombre que asesinó a Charlie Kirk, Trump de alguna manera retrocedió. En su última entrevista en Fox News, no mencionó que la extrema izquierda fuera responsable de ello. Bueno, creo que tenemos una sociedad muy polarizada, donde la gente saca conclusiones precipitadas. No recuerdo comentarios similares con la muerte de George Floyd. Quiero decir, esta fue una reacción muy política hacia alguien que era políticamente activo. No recuerdo que, cuando Nancy Pelosi fue atacada por un tipo con un martillo, no recuerdo que su marido fuera atacado. No recuerdo ninguna reacción similar por parte de la izquierda. Pero esta es una reacción típica de la derecha. Seguro que ha sido la izquierda. Bueno, no sabemos cuál era la ideología del asesino, ni cuáles eran sus motivaciones. Y parece que no era de la extrema izquierda, pero lo sabremos a su debido tiempo. En cualquier caso, el intento de politizar esto probablemente era inevitable, y me parece deplorable. Y es una muestra de hasta qué punto la tolerancia ya no existe políticamente en Estados Unidos. Estamos muy polarizados. Se es muy view. De alguna manera, el caso de Charlie Kirk eclipsó lo que había sucedido fuera de Estados Unidos. Bueno, es una distracción conveniente de todo tipo de otras cosas horribles que están sucediendo. Pero al final, ¿sabes? Lo más interesante, creo que no deberíamos dejar este tema sin señalar que bastantes personas que hicieron algún comentario que fue interpretado como menospreciar o criticar a Charlie Kirk han perdido sus trabajos. De nuevo, no recuerdo que nada de esto haya sucedido tras otros asesinatos, y hemos tenido algunos muy destacados. Así que estamos en un momento de censura política, por parte de oligarcas corporativos, de oligopolios corporativos, por parte de la administración. Si no te ajustas a la narrativa, tienes problemas. Si no haces declaraciones que confirmen los prejuicios de Donald Trump, tienes problemas. Si diriges la Oficina de Estadísticas Laborales y le dices que las cosas no van espléndidamente, te despiden. En el ámbito de la inteligencia, acaba de publicarse una carta de 300 diplomáticos diciendo que ahora la gente tiene miedo de decir la verdad. Se advierte a las personas, no deberías informar nada que contradiga los prejuicios del presidente. Y esto es exactamente lo que ocurre en las dictaduras. Por eso son frágiles, porque el dictador, el emperador, está protegido de la observación de que no lleva ropa. Y así sigue comportándose de manera insensata, cuando podría tener la oportunidad de corregir su comportamiento si alguien le dijera, mira, las cosas no son como tú crees. Pero, al parecer, ya no podemos hacer eso bajo ninguna circunstancia. Embajador, cuando se trata de este argumento de izquierda y derecha, no se trata solo de que Estados Unidos mire a Europa. Aquí en Brasil ocurre lo mismo. Ya no existe la izquierda y la derecha como antes. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, creo que eso es absolutamente correcto. Hay una gran insatisfacción, en términos generales, en la sociedad. Algunas personas se alinean con una tendencia política, otras con otra, pero no están divididas por izquierda y derecha. No se pueden explicar las cosas de esa manera. Mira la administración Trump, que está instaurando una especie de capitalismo de Estado, propiedad gubernamental de los medios de producción, en, ya sabes, el último caso, aparentemente. Pero en general,
interviniendo en empresas privadas y adquiriendo participaciones y una posición de control. ¿Y qué tiene eso que ver con el pensamiento tradicional de derechas? Eso es, en su impacto muy socialista. Si está bien o mal es otra cuestión, pero no cabe duda de que la izquierda y la derecha, en muchos aspectos, como sugieres, se han cruzado o ya no se distinguen claramente. El Partido Demócrata, por cierto, es totalmente ineficaz en su oposición a Trump. No tienen un programa. Se aferran a los intereses creados que financian sus campañas electorales. Por eso no ves ninguna crítica todavía por parte del Partido Demócrata como tal al genocidio en Gaza. Y están perdiendo apoyo. La última vez que lo miré, creo que solo contaban con el apoyo de alrededor del 20% de los adultos estadounidenses. Así que ya no tenemos la dicotomía tradicional entre izquierda y derecha, ni en Estados Unidos, y diría que tampoco en Europa. No sé cómo será en Brasil. Siento lo mismo aquí en Brasil. Embajador, tuvimos un ataque muy impactante de Israel contra Qatar. Qatar es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en Oriente Medio. Han hecho todo lo posible para demostrar su lealtad a Estados Unidos. Han intentado mediar en muchas discusiones. Han tratado de facilitar la comunicación entre las diferentes partes. Y sin embargo, vemos a Israel atacando a Qatar cuando estaban acogiendo a estos líderes de Hamás. Atacaron la sala de negociaciones, donde se suponía que debían negociar y dialogar con las otras partes implicadas. ¿Cómo se puede entender eso? Porque no habíamos visto esto antes. No habíamos visto este tipo de comportamiento ni este tipo de luz verde de Estados Unidos a los israelíes para atacar a uno de sus principales aliados en Oriente Medio. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué piensa de ello? What's your take on that? What do you make of it? Bueno, yo no diría que Qatar es un aliado. No tiene obligaciones con Estados Unidos. Estados Unidos tiene obligaciones implícitas con Qatar, ciertamente porque la base aérea de Al Udeid, con sus 11.000 aviadores y aviadoras, es la principal instalación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y del Mando Central estadounidense en el Golfo Pérsico. Pero diría que Qatar ha sido un país pequeño muy astuto, no alineado o multialineado. Está atrapado entre dos grandes potencias en el Golfo. Una es Irán, con la que comparte el campo de gas en el Golfo Pérsico. La otra es Arabia Saudí, que tiene un historial de intervenciones. De hecho, la familia Al Thani, que es la familia gobernante en Qatar, fue originalmente puesta en el poder por una intervención saudí. Son descendientes de personas del norte de Arabia Saudí. De hecho, el emir es descendiente directo de Muhammad Abdul Wahhab, la persona que a menudo es criticada por inventar el wahabismo, ya que restringe cualquier manifestación religiosa. Así que son muy cautelosos. Mantienen relaciones sólidas no solo con Estados Unidos, sino también con Turquía, India, China, Rusia, Irán y ahora con Arabia Saudí. Básicamente, se han hecho útiles para todos, de una forma u otra. Eso acaba de terminar. Ahora tienen que recalibrar toda su estrategia de supervivencia. Obviamente, su expectativa de que Estados Unidos los protegería, no solo de Irán, sino también de Israel o de Arabia Saudí, ahora es muy cuestionable. En la guerra de junio, la llamada guerra de 12 días, entre Irán e Israel, después de que Israel atacara a Irán, Irán respondió al ataque estadounidense disparando contra Qatar, precisamente contra la base aérea de Al Udeid. Eso puso de manifiesto que la base aérea es un objetivo, no necesariamente una protección. Tenían todas las razones para creer que al convocar una delegación masiva para debatir lo que, francamente, considero una propuesta de paz totalmente insincera y dictada por Israel, presentada por Estados Unidos, Israel permitiría que esa discusión siguiera adelante. En cambio, por segunda vez en la historia reciente, Israel trató la convocatoria de las negociaciones como una reunión de personas a las que podía asesinar.
Así comenzó el ataque contra Irán, utilizando las negociaciones en Mascate como tapadera para un ataque sorpresa. Lo mismo ocurrió esta vez en Qatar. Same thing this time in Qatar. What is clear, I think, is that this was not only... Lo que está claro, creo, es que esto no fue solo un ataque contra Qatar. Y según las propias palabras de Israel, fue una declaración a toda la región de que Israel no respetará ninguna soberanía que no sea la suya y se sentirá libre de atacar donde quiera. Los egipcios, por ejemplo, acaban de descubrir un aparente intento israelí de asesinar a funcionarios de Hamas que residen en El Cairo. Ahora, ningún país puede negociar con Israel y esperar otra cosa que no sea ser pagado, no con un acuerdo o una discusión razonable, sino con un intento de invasión de la soberanía y asesinato por parte de los israelíes. Estados Unidos ha perdido mucha credibilidad. Esa base, bueno, en primer lugar, Al-Udeid está en una ubicación interesante. Ese terreno fue originalmente disputado entre Arabia Saudí y Qatar. Los cataríes no son tontos. Consiguieron que Estados Unidos estableciera una base aérea allí, y así los saudíes tuvieron que retirar su reclamación. Pero sea como sea, esa base fue vista por Qatar como una póliza de seguro contra Irán, contra Arabia Saudí y contra los Emiratos Árabes Unidos, con quienes Estados Unidos también mantiene lazos estrechos, pero con quienes de todos modos ha habido mala sangre entre los EAU, entre la familia Al Nahyan y los Al Thani durante siglos. No es nada nuevo. Y cuando Arabia Saudí y los EAU bloquearon Qatar durante un tiempo, fue por instigación de los EAUs más que de Arabia Saudí, aunque los saudíes también estuvieron encantados de sumarse. Pero lo que acaba de hacer Israel es unir a todos en el Golfo. Todos los líderes del Golfo fueron a Doha para expresar su solidaridad con el emir de Qatar y su gobierno. The emir of Qatar and his government. The emir and his government declared that any response... El emir y su gobierno declararon que cualquier respuesta debía ser colectiva. Todos en el Golfo, incluso los bahrainíes y los emiratíes, que no han tenido buenas relaciones con Qatar, estuvieron de acuerdo. Kuwait, que a menudo es el caso atípico en el Consejo de Cooperación del Golfo, también se unió. Y creo que hay otros dos factores aquí que aún no se han expresado plenamente, porque no sabemos cuál será el resultado completo de la reevaluación qatarí de las relaciones con Estados Unidos. Sí sabemos que no habrá más negociaciones sobre rehenes llevadas a cabo por Qatar, y eso significa, en efecto, que esos rehenes nunca volverán con vida, y las familias de los rehenes son muy conscientes de ello. No habrá discusión de paz entre Israel y los palestinos, porque Israel está en proceso de cometer un asesinato masivo o una expulsión masiva de los palestinos de toda Palestina. Primero Gaza, después Cisjordania. Acaba de producirse una gran redada de personas en Cisjordania. Básicamente el secuestro de personas que serán desplazadas permanentemente de sus hogares. El proyecto de asentamientos avanza a toda velocidad. Eso, a su vez, y el ataque a Qatar, han llevado a los Emiratos Árabes Unidos a decir que lo que está haciendo Israel es una línea roja y a poner los acuerdos de Abraham en un peligro evidente. Así que, toda la región está siendo transformada. Hay dos cosas que no se dicen. Primero, que esto acelerará el acercamiento entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo, los árabes del Golfo e Irán, porque se enfrentan a una amenaza común de Israel. Y por supuesto, Israel está planeando abiertamente renovar la guerra contra Irán. Acaba de llevar a cabo un acto de guerra contra el CCG. En segundo lugar, si la protección estadounidense no es valiosa, si regalarle a Donald Trump un Boeing 747 de $400 millones, firmar un contrato por $42,000 millones en armamento estadounidense y mantener una presencia estadounidense en Al-Udeid, que es una base aérea qatarí, no una base aérea estadounidense, aunque la utilicemos, si estas cosas no son suficientes para garantizar la protección de Estados Unidos, entonces Qatar debe recalibrar. Y creo que mirará hacia China,
porque los chinos son defensores férreos de la soberanía y tienen el equipo de defensa aérea que podría sustituir lo que los cataríes planeaban comprar a Estados Unidos. Creo que también podría haber restricciones, como mínimo, al uso estadounidense de esa base aérea. At a minimum on American use of that air base. And I think I would just Y creo que simplemente terminaré diciendo que la ineficacia, la incompetencia y la falta de efectividad de la diplomacia estadounidense rara vez han quedado mejor ilustradas que por la garantía personal de Donald Trump al emir de Qatar de que Israel no atacaría de nuevo a Qatar, seguida inmediatamente por declaraciones israelíes de que pretendían hacer precisamente eso. Atacarán de nuevo y atacarán en cualquier lugar de su región donde puedan alcanzar a personas que consideren sus enemigos. Así que esto es sin duda un acontecimiento importante y un punto de inflexión. Y por supuesto, como suele ser el caso, no sabemos los resultados precisos que esto tendrá. Llevará algún tiempo verlos. Pero está muy claro que la credibilidad estadounidense en el Golfo ha quedado profundamente devaluada. has been deeply discounted. I think for the countries in the West Asia, Creo que cuando los países de Asia Occidental en Oriente Medio observan a ambos países que fueron atacados por los israelíes, 1, Irán, 2, atacaron a Irán. Antes de que comenzara esta guerra, atacaron Irán para matar a Ismail Haniyeh, y mataron a Ismail Haniyeh y lo asesinaron. and they killed Ismail Haniyeh in Iran, assassinated him. And the Well, same Y por la misma razón, bueno, fue un invitado de honor en la investidura del presidente. President. exactly. And they're doing the same. Exactamente. Y están haciendo lo mismo con Qatar. Esto demuestra que a ojos de los israelíes no hay diferencia entre Irán y Qatar, a pesar de ese argumento de que nuestros aliados regionales están en contra de Irán y todo eso. Pero al final, cuando se trata de su cálculo, de su mentalidad, no hay diferencia entre Irán y Qatar. There is no difference between Iran and Qatar. Well, I think the basic point is Israel has become a criminal Bueno, state. creo que el punto fundamental es que Israel se ha convertido en un estado criminal. No respeta la ley ni las normas de las relaciones internacionales. No respeta la soberanía de ningún otro país. Cruza la frontera del Líbano, bombardea y ametralla, invade por tierra. Hace lo mismo en Siria. Lleva a cabo asesinatos. Recordemos que Khaled Mashal, uno de los líderes de Hamas, a quien Israel acaba de intentar asesinar, aparentemente sin éxito, fue originalmente de un intento de asesinato ordenado por Netanyahu en Jordania. 2 turistas israelíes le inyectaron veneno en la oreja y luego intentaron refugiarse en la recién establecida embajada israelí en Amán. Refuge in the newly established Israeli embassy in Amman. King Hussein was so annoyed by this. El rey Hussein estaba tan molesto por esto que le dijo a Netanyahu, si no proporcionas el antídoto para el veneno y salvas la vida de Khaled Mashal y te disculpas, romperé mis relaciones contigo. Jordania acababa de normalizar prácticamente las relaciones. Así que este es otro intento de asesinato. A Trump no parece molestarle esto. No tiene ningún problema con ello. Es muy notable que aunque condenó el ataque, dijo que no consultaron con Estados Unidos, lo cual probablemente no es cierto. Creo que es una mentira. Quizá no consultaron con él personalmente, pero no se opuso al intento de asesinato. Cree que está bien matar a Hamas. No creo que tenga ni idea de la historia de Oriente Medio, de los palestinos, de por qué Hamas ganó las elecciones, de lo que representa Hamas. Simplemente ha sido demonizado con éxito por los israelíes. Just been successfully demonized by the Israelis. I think, unfortunately, Y creo, lamentablemente tengo que decirlo, que estaba observando otras relaciones importantes de Estados Unidos, específicamente la relación con China, que es algo que me ha preocupado profesionalmente durante mucho tiempo. Y me sorprende. Hay halcones respecto a China, así llamados, personas a las que se recurre para obtener orientación sobre políticas duras hacia China. El presidente nunca visitó China hasta su primer mandato, cuando fue como presidente. No hay pruebas de que tuviera ninguna relación previa con China. Su principal asesor comercial, Peter Navarro, hizo su carrera escribiendo sobre China, pero nunca había visitado China hasta mayo de 2018,
cuando fue con una delegación oficial. Marco Rubio, descrito como un destacado halcón respecto a China, nunca ha estado en China. Pete Hegseth, el secretario de Defensa, nunca ha estado en China. Elbridge Colby vivió un tiempo en Hong Kong, que no es China. Visitó Pekín al menos una vez, pero todas estas personas creen que saben todo lo que necesitan saber sobre China, y sin embargo, no saben absolutamente nada. Y me atrevería a decir que lo mismo es cierto respecto a sus opiniones sobre Oriente Medio. No saben absolutamente nada. Lo que saben es lo que sus patrones israelíes les dicen que deben saber. Y lo digo con cierto dolor porque es muy evidente que la política estadounidense hacia Asia Occidental ha sido completamente externalizada a Israel y que Trump es un títere de Netanyahu. Dijo que llamó a los cataríes y que no va a permitir que Israel ataque a Qatar de nuevo. Pero cuando miramos lo que dijo Netanyahu, esto es lo que Netanyahu dijo en Moscú. Deberían aplaudir a Israel por defender estos mismos principios y llevarlos a cabo. Y les digo a Qatar y a todas las naciones que albergan terroristas, o los expulsan o los llevan ante la justicia. Porque si no lo hacen ustedes, lo haremos nosotros. Sí, así que hay algo muy interesante que decir al respecto. Las palabras que tienen significados precisos, si se usan en exceso, se convierten en insultos y pierden su significado. ¿Qué es un terrorista? Un terrorista es cualquiera que no apoya a Israel. Tú eres un terrorista. Yo soy un terrorista. Todo el mundo es un terrorista porque no apoyamos la política israelí. Puede que deseemos lo mejor para los propios israelíes. Puede que esperemos que Israel se arrepienta de su mal comportamiento y encuentre un lugar seguro en Oriente Medio. Pero eso no es suficiente. Tenemos que apoyar las políticas israelíes de genocidio, de asesinato en masa, de desalojo, de limpieza étnica, de asesinato selectivo. Y si no lo hacemos, estamos alineados con los terroristas. Así que nunca ha estado del todo claro si la gente utiliza la definición original de terrorista. Un terrorista es alguien que tiene un resentimiento y no dispone de una fuerza aérea, por lo que tiene que recurrir a otros medios inventados para expresar su enfado por ser oprimido. Así, tenemos que terrorista es alguien que utiliza la violencia con fines políticos, que es exactamente la base de la política israelí. El terrorismo de Estado es la política israelí, y usted acaba de oírlo. Ahora bien, hay otras palabras que han perdido su significado. Antisemita solía significar a alguien que odiaba a los judíos. Ahora significa alguien a quien los judíos odian y quieren difamar. Así que hemos llegado a un mundo en el que lo negro es blanco, lo alto es bajo, y 2 más 2 es igual a un plátano. No tiene ningún sentido. En tu opinión, en el caso de Hamas, parece que después de todo, Donald Trump sabe que Israel no está interesado en negociaciones, porque asesinaron, como dije antes, a Ismail Haniyeh en Irán. Esa es la única razón por la que querrías asesinar a alguien como él. Es un líder político de Hamas, no es militar. No estaba vinculado al ala militar de Hamas. En realidad, él era un moderado dentro de la coalición de resistencia de Hamas. También era el principal negociador. Así que aquí vemos un patrón constante. Cualquiera que negocie con Israel probablemente será asesinado. ¿Qué te dice eso? Te dice que Israel ve las negociaciones como una tapadera para operaciones militares y de inteligencia, no como un medio para alcanzar un acuerdo. Israel no quiere un acuerdo con los palestinos, quiere que desaparezcan. Para lograrlo, es running man towards
Are you gonna be surprised? ¿Te sorprendería si mañana te despiertas y ves que Israel está atacando a Turquía o Arabia Saudí? Saudi Arabia. ¿Sería eso una sorpresa para ti? Kind of surprise for you? Well, they have actually just bombed the Turks. Bueno, en realidad acaban de bombardear a los turcos en Siria. Los turcos estaban estableciendo una base para entrenar al nuevo gobierno sirio de ex yihadistas de Amin al-Sharaa, y esa base fue bombardeada. Los turcos fueron bombardeados por los israelíes. Así que supongo que la respuesta correcta a mi edad es que si me despierto por la mañana, siempre me sorprendo, ocurra algo o no. Diría que los israelíes están llenos de sorpresas. Son gente muy inteligente. Desde un punto de vista operativo, son bastante brillantes. El ataque a Irán fue una obra maestra de engaño y operaciones militares. También fue un desastre político y un desastre estratégico para Israel. And a strategic disaster for Israel. But Israel never seems to consider that. Pero Israel nunca parece considerar eso. Lo que acaban de hacer en Doha básicamente destruye o potencialmente destruye los acuerdos de Abraham, une a todos en la región en su contra y les cuesta el apoyo de Europa. Noto que incluso von der Leyen ha cortado ahora los pagos al Estado israelí. Tenemos una votación en el Parlamento Europeo recomendando que los europeos reconozcan al Estado palestino. Todo esto es una reacción previsible a un intento de asesinato absolutamente irrazonable e ilegal. Ahora bien, algunas personas fueron asesinadas, entre ellas un policía catarí y el hijo de uno de los miembros del Politburó de Hamas. Pero la prensa en Occidente trata esto de una manera vergonzosa. Su pregunta es, ¿los atraparon o no? ¿Dieron con el objetivo o no? No es. ¿Tenían algún derecho a hacer esto? It's not, did they have any right to do this? Should there be no consequences for doing this? No debería haber consecuencias por hacer esto. Y un último punto, Nima, porque no estoy seguro de que en este momento seamos plenamente capaces de predecir cuáles serán las repercusiones, pero la Asamblea General de la ONU acaba de reunirse, y eso siempre iba a estar lleno de movimientos en contra de Israel. Creo que existe la posibilidad de que la Asamblea General siga el precedente de la suspensión de la membresía de Sudáfrica por el apartheid. Incluso podría adoptar una resolución de Unión Pro Paz que anularía el poder de veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad e impondría algún tipo de sanción a Israel. Lamentablemente, en mi opinión, la única manera de detener el genocidio israelí es mediante una intervención militar en su contra. Y simplemente no veo que eso vaya a ocurrir. Against it. And I just don't see that happening. I think there was a voting today on the state of Palestine. Creo que hoy hubo una votación sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. Tuvimos 142 a favor, 2 abstenciones y 10 en contra. Los países que votaron en contra fueron Israel, Hungría, Argentina y algunos otros países mucho más pequeños, junto con Estados Unidos. Small and together with the United You know, States. I hadn't seen that vote, but I'm not at all surprised. No había visto esa votación, pero no me sorprende en absoluto. Creo que Estados Unidos está totalmente aislado en este asunto. Hungría puede tener afinidades con Israel porque el gobierno húngaro es bastante de derechas. Y a Hungría también le gusta mantenerse cerca de Donald Trump, es decir, Viktor Orbán y Donald Trump tienen una relación especial. Así que no debería sorprenderme eso. Y luego están las pequeñas islas del Pacífico, que están básicamente bajo el control de Estados Unidos y que siempre votan con Israel. Which always vote with Israel. But 142, only two abstentions. Pero 142 a favor, solo 2 abstenciones y 10 en contra. El mundo está en contra de Israel, e Israel se ha buscado esto a sí mismo. Esto nunca habría ocurrido si Israel hubiera hecho lo que haría un país normal, que es establecer fronteras. No tienen fronteras. Se expanden continuamente. Ahora se están expandiendo hacia Siria, están reclamando territorio en Líbano y están desalojando a todos de Palestina, Gaza y Cisjordania. Nadie está a salvo de ellos. Así que es sorprendente que incluso se hayan conseguido 10 votos sin esto. Supongo que la diplomacia estadounidense es más eficaz de lo que pensaba. I guess American diplomacy is more effective than I thought.
Yeah, Donald Trump is achieving quite something. Not Y Donald Trump está logrando algo bastante significativo. Y no solo eso. Embajador, usted mencionó a China, y creo que todo el mundo está de alguna manera conectado con China y lo que está ocurriendo, porque la actitud de China hacia el mundo es totalmente diferente de lo que estamos presenciando por parte de Estados Unidos. Y mire cómo Rusia está mucho más cerca de China. India se está acercando a China. ¿Cómo ve usted Asia Occidental y las políticas? Porque la administración Trump no muestra, porque no les da ningún tipo de confianza a estos estados árabes que han invertido mucho en la seguridad que reciben de Estados Unidos. Y al fin y al cabo, Israel puede atacarlos, y han dicho que los van a atacar de nuevo. ¿Cómo va a cambiar eso la mentalidad de los estados árabes, de los líderes de los estados árabes, hacia China y hacia algún tipo de nuevo acuerdo de seguridad, si eso llegara a pasar por sus mentes? or agreement if that would come to their mind? Well, it's hard to say. I mean, there have been three factors. Bueno, es difícil de decir. Quiero decir, ha habido tres factores que han permitido a los estados árabes mantenerse cerca de Estados Unidos a pesar de su desacuerdo fundamental con Estados Unidos sobre Palestina. El primero ha sido la teoría de que, dado que Estados Unidos era un pacificador, un intermediario entre Israel y los palestinos, y por lo tanto intentaba proteger a los palestinos, también los protegería de Israel. Que Estados Unidos tenía suficiente influencia sobre el gobierno de Israel para contenerlo y evitar provocaciones escandalosas. Eso se ha acabado. Nadie cree que Israel preste atención a lo que dice Estados Unidos bajo ningún presidente. Biden, Trump, da igual. Under any president, Biden, Trump, it doesn't matter. The second reason has been that La segunda razón ha sido que Estados Unidos ha sido la principal fuente de tecnología militar moderna y eficaz. No tuvimos verdaderos competidores durante bastante tiempo, incluso después de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, por supuesto, los estados árabes del Golfo estaban alineados contra la Unión Soviética, así que esa no era una opción. Tras la Guerra Fría, la Unión Soviética fue sustituida por la Federación Rusa, pero durante mucho tiempo, la Federación Rusa no contaba con tecnología militar eficaz, instalaciones ni capacidad industrial. Eso ha cambiado. Ahora los rusos producen armas que han sido probadas en los campos de batalla de Ucrania y que claramente son muy eficaces. that are clearly very much effective. The Chinese have emerged, as we saw on the September. Los chinos han surgido, como vimos en el desfile del 3 de septiembre en Pekín, como una fuente alternativa de tecnología. Se oyen comentarios despectivos de personas que realmente no saben de lo que hablan, diciendo que el equipamiento chino y las capacidades de construcción chinas y demás no están a la altura de los estándares occidentales. Esto no es así. Y creo que una de las opciones que tiene ante sí Qatar, como he señalado, sería sustituir parte o todo el equipamiento que originalmente pensaban adquirir de Estados Unidos por equipamiento chino o ruso. Los rusos tienen una capacidad de fabricación limitada porque están centrados en la guerra en Ucrania. Manufacturing capability because they're focused on the war in Ukraine. There are no such constraints on China. It can run. No existen tales restricciones para China. Puede aumentar la producción rápidamente. Pardon me, I've got a really bad itch on my. La tercera opción, el tercer factor. Perdón, tengo un picor muy fuerte en la nariz, lo cual me resulta molesto, y seguramente también a quienes están viendo, pero no puedo hacer nada al respecto. Probablemente sea algún tipo de alergia. En fin, el tercer factor que sostiene la relación entre Estados Unidos y los países árabes del Golfo ha sido el compromiso estadounidense de desplegar tropas y equipos para su defensa. Esto fue exactamente lo que ocurrió en la Guerra del Golfo de 1990-91 para liberar Kuwait, cuando yo estaba allí como embajador en Arabia Saudí. Cumplimos con nuestro compromiso. Somos capaces de proyectar poder. We made good on our commitment. We are able to project power. There is no other country in the world that can do that. No hay ningún otro país en el mundo que pueda hacer eso. Así que no hay alternativa a Estados Unidos en cuanto al despliegue directo de fuerzas para proteger a los estados árabes del Golfo. Pero, ¿protegerlos de quién? En el pasado, les preocupaba Irán porque la Irán revolucionaria intentaba exportar su ideología.
y patrocinaba varios movimientos chiíes de una u otra índole que eran antagonistas de Israel, pero también del Islam suní y de los saudíes. Así que la preocupación era Irán. Y por supuesto, los acuerdos de Abraham se construyeron en parte sobre esta preocupación, porque era una inquietud que también compartían los israelíes. Esto acercó a los árabes del Golfo e Israel. Eso ya no existe. Irán y los árabes del Golfo ahora tienen un enemigo común, que es Israel, y Estados Unidos es aliado de Israel. Y ya sabes, el eslogan o dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, también es reversible. El enemigo de mi amigo puede ser también mi enemigo. Así que creo que eso ya se ha perdido. Y por último, hubo un esfuerzo por parte de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, entre los países del CCG, para normalizar las relaciones con Israel bajo el entendimiento de que Israel detendría el proceso de asentamientos y respetaría los derechos de los palestinos en cierta medida. Pero el genocidio y la limpieza étnica en Cisjordania han acabado con eso. Y Estados Unidos ha demostrado una y otra vez que no acudirá en ayuda de los árabes del Golfo contra Israel, ni siquiera contra Irán o los hutíes. Cuando las instalaciones petroleras en la provincia oriental de Arabia Saudí fueron atacadas, Donald Trump, en su primer mandato, dijo, bueno, ese es un problema saudí. Cuando la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní ha capturado barcos o se han derribado drones en el estrecho de Hormuz, no ha habido reacción por parte de Estados Unidos. Una vez más, en el caso del ataque a Qatar, un ataque con bombas real y el asesinato de un qatarí, así como de invitados estatales en Qatar, la reacción de Donald Trump fue encogerse de hombros y no afirmar nada. Entonces, ¿cuál es el valor del tercer factor? La protección estadounidense, la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder. Creo que una de las cosas que debe estar en discusión en el CCG es qué combinación de relaciones podrían idear para lograr dos cosas. Primero, volverse más creíbles en su propia defensa de manera colectiva. Y nunca han sido efectivos colectivamente porque tienden a adquirir armas, francamente, tanto por las comisiones y los beneficios de los contratos para quienes están en el poder, como por motivos militares. Ninguno de ellos quiere renunciar a la posibilidad de sacar provecho financiero de la compra de armas. Todos estos son negocios familiares además de reinos, así que eso es un problema. Pero ahora tienen un incentivo para unirse de una manera en la que nunca lo habían hecho antes. En segundo lugar, necesitan encontrar relaciones internacionales que puedan sustituir, al menos en parte, a Estados Unidos. Bueno, como he dicho, ahora hay otros países que producen armamento de primera clase. Existe un problema a la hora de integrarlos con el armamento estadounidense. Eso es cierto. Estados Unidos utiliza ese argumento para no adquirir armas que no sean americanas. Pero en este momento, creo que Estados Unidos podría estar a punto de perder parte o la totalidad del mercado de armas en el Golfo Pérsico. Y ya sabes, todos estos países, incluso los más pequeños, querrían tener sus propias industrias militares. Existe un acuerdo que se remonta a los albores del tiempo entre Arabia Saudí, Egipto y Pakistán, un acuerdo de cooperación industrial y militar industrial. Imagino que los árabes del Golfo ahora están buscando reactivar eso. Los egipcios son muy ineficientes, tienen un gobierno muy corrupto, pero sí cuentan con una industria militar. Pakistán también tiene una industria militar, incluyendo algunas capacidades bastante sofisticadas, y mantiene una relación muy estrecha con China en cuanto a la transferencia de tecnología. Así que no me sorprendería ver un esfuerzo renovado para crear industrias militares autosuficientes en el Golfo. Otra observación. Qatar mantiene relaciones cercanas con Turquía. Los demás países del Golfo realmente no. Pero Turquía también es una potencia importante en la industria militar. Produce todo tipo de armamento eficaz.
And I would imagine that the Turks will be looked at. Y me imagino que los turcos serán observados muy de cerca por la gente del Golfo en cuanto a lo que puedan hacer en términos de inversión en instalaciones de producción locales. Así que las implicaciones de todo esto son enormes. Y no sabemos, francamente, tengo que decir que los árabes del Golfo no tienen fama de tomar decisiones rápidas y valientes. ¿Serán decididos? ¿Estarán a la altura de las circunstancias? ¿O intentarán de alguna manera comprar una salida con más dinero y más servilismo dirigido al señor Trump y otros? Pero no veo cómo el Oriente Medio que conocíamos, en el que Israel y los demás estaban logrando cierto grado de acercamiento, ha desaparecido. Achieving a measure of rapprochement is gone. I think many of us, I'm talking about the younger generations, Creo que muchos de nosotros, me refiero a las generaciones más jóvenes, no tenemos ni idea sobre los expresidentes de Estados Unidos. Hablo de George H.W. Bush, incluso Reagan, y retrocediendo hasta Carter, Jimmy Carter. De alguna manera, ellos ejercían presión sobre Israel. Israel no recibía cada permiso que solicitaba durante estas presidencias. permission that they were asking for during these presidents. There is an unknown history here. Aquí hay una historia desconocida. 1956, Israel En 1956, Israel, junto con Gran Bretaña y Francia, intentó conquistar el Canal de Suez y arrebatárselo a la gestión egipcia. El presidente Eisenhower reaccionó con mucha contundencia. Amenazó a británicos, franceses e israelíes de tal manera que tuvieron que retirarse. Lo que es menos conocido es que Estados Unidos tenía un embargo de armas sobre Israel. No vendíamos armas a Israel. Por eso, las primeras armas israelíes provenían del bloque soviético, de la Unión Soviética o Checoslovaquia, o de Francia. No eran de Estados Unidos. En 1964, tras el asesinato de John F. Kennedy, su vicepresidente, Lyndon Baines Johnson, se postuló para presidente. Estaba muy inseguro. Se sentía disminuido. He was very uncertain. He felt diminished. He was very uncertain about his Se sentía muy inseguro acerca de sus posibilidades en esas elecciones. Su oponente era Goldwater, que tenía ascendencia judía, aunque él mismo era cristiano, y temía que el dinero judío lo derrotara. Mantuvo una reunión clandestina en Long Island, Nueva York, con 12 de las figuras judías más influyentes, y llegaron a un acuerdo. Él levantaría el embargo de armas a Israel a cambio de su apoyo financiero para su campaña y el apoyo de la comunidad judía, tal como existía entonces. Comunidad judía no es la expresión correcta. Las comunidades judías, porque hay muchas y no están de acuerdo entre sí, intentarían liderar el apoyo judío, financiero y de otro tipo a Johnson. Como ocurrió, derrotó ampliamente a Goldwater. As it happened, he roundly defeated Goldwater. So in 1967, when Así que en 1967, cuando Israel lanzó un ataque sorpresa contra Egipto y Siria y logró destruir gran parte de las fuerzas aéreas egipcias y sirias, Estados Unidos había suministrado armas a Israel y apoyado a Israel. Hicimos esto a pesar de que Israel hundió un barco estadounidense de espionaje e inteligencia, el USS Liberty, y mató a bastantes marineros. Lyndon Johnson y su secretario de Defensa, por motivos puramente políticos, encubrieron este hecho. Gran parte de la verdad está saliendo ahora a la luz. Durante mucho tiempo, la tripulación de ese barco recibió instrucciones del ejército estadounidense de no decir nada, pero ahora son mayores y estubilados y están hablando. but they're now old and retired, and they are speaking out. And so this history is coming out. Anyway, Así que esta historia está saliendo a la luz. En fin, eso fue en 1967. En 1973, los egipcios contraatacaron cruzando el Canal de Suez en un esfuerzo por recuperar el Sinaí de Israel, que lo había ocupado en 1967. Al menos lograron demostrar a Israel que tenía que negociar. Estados Unidos, bajo el mandato de Richard Nixon, proporcionó un enorme puente aéreo de armamento a Israel que llevó al embargo petrolero árabe de 1973, lo que a su vez transformó las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Tras el embargo petrolero, los saudíes estaban inundados de dólares y Henry Kissinger y el entonces secretario del Tesoro, Bill Simon, hicieron un acuerdo con los saudíes para que tomaran los dólares obtenidos por el aumento de los precios del petróleo y los reinvirtieran en Estados Unidos.
Los invertirían en bonos del Tesoro y financiarían el déficit del gobierno estadounidense. Fund the American government deficit. And we've gone on from there. And what began as Y hemos seguido desde ahí. Lo que comenzó como un acuerdo político en Long Island para armar a Israel se ha convertido en una garantía férrea de lo que se llama la ventaja cualitativa, lo que significa que Estados Unidos superará a cualquier otro país en el suministro de tecnología a Israel para que pueda imponerse a sus vecinos y demás. Así es como hemos llegado a donde estamos. Hay una historia detrás de esto. Estados Unidos no siempre fue sumiso y servil hacia Israel. Tuvimos una política exterior de América primero. Ahora, bajo Trump, tenemos una política exterior de Israel primero. Eso ha provocado una enorme indignación entre muchas personas, tanto de la izquierda como de la derecha en Estados Unidos. Incluso Charlie Kirk empezó a hablar en contra de esta sumisión a Israel. Y de hecho, como ocurre con las teorías conspirativas habituales, hay gente que sugiere que los israelíes estuvieron detrás de su asesinato. Yo no creo eso ni por un momento. Pero la realidad es que la opinión pública está muy en contra de la postura de la administración Trump. Incluso los propios seguidores de Trump están en contra. Y ya hemos tenido debates sobre este tema antes. Sé que Larry Wilkerson y otros en tu programa han hablado extensamente al respecto. Pero te doy todo este contexto porque, como has dicho, se olvida y se asume que Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel. No, eso no es así. Y cuando decidimos apoyarlo, no fue por razones estratégicas, fue por razones políticas internas. Y si seguimos apoyándolo, es por la disposición de una parte de las comunidades judías sionistas y pro-sionistas en Estados Unidos, algunos de ellos multimillonarios, plutócratas, a corromper nuestro gobierno, dando dinero a los candidatos a cambio de su lealtad a Israel. Embajador, teníamos drones rusos, estaban hablando de drones rusos invadiendo el espacio aéreo de Polonia. Y parece que, de alguna manera, no sé, fue un error por parte de Rusia, o fue una operación de falsa bandera para escalar la situación. ¿Cuál es su opinión al respecto? No creo que haya sido una operación de falsa bandera. No creo que haya sido deliberado. Creo que Donald Trump probablemente tiene razón al decir que es más probable que haya sido un accidente. Está siendo criticado por eso por los europeos. Creo que los polacos no son gente con la que se pueda jugar. Tienen un ejército muy formidable. Son muy capaces. Han reaccionado desplegando 4,000 soldados hacia la frontera rusa y pudieron derribar 4 de los, 19 drones errantes. Así que las reacciones a estos son, sin embargo, previsibles. Los ucranianos dicen que los rusos lo hicieron deliberadamente. La coalición de los engañados, a la que me he referido en otros lugares, los europeos han formado una coalición de los engañados para oponerse a Rusia, se vuelven inmediatamente histéricos. ¿Lo veis? Esto demuestra que Rusia pretende conquistar París. Y están utilizando esto para reunir apoyo para continuación de guerra en Ucrania. Como era de esperar, los rusos dicen, bueno, no pretendíamos esto. No sé si creerles o no. Sospecho que tienen razón. Y algunos polacos dicen, bueno, probablemente esto fue una operación de bandera falsa ucraniana. No lo sé. Creo que cuando las guerras se prolongan, siempre hay algún tipo de efecto colateral. Y los drones, creo que la teoría más plausible, sinceramente, es que la guerra electrónica contra los drones destruyó la eficacia de sus sistemas de guiado y los desvió de su curso. Hay una gran cantidad de guerra electrónica procedente de las fuerzas de la OTAN y de Ucrania para destruir la puntería y el objetivo efectivos de los drones. Y eso podría explicar fácilmente lo que acaba de ocurrir. Pero no tengo ni idea de lo que realmente pasó. Y diría que es muy probable que, como en el caso del sabotaje del Nord Stream 2, ia multispesvers en noetha truthword quavs en año.
Because the reaction on the part of European Porque la reacción por parte de los europeos fue de alguna manera exagerada. Están enviando estos cazas franceses capaces de portar armas nucleares al Mar Negro. ¿A qué venía eso? ¿Fue por los drones? Because of the drones? This is the coalition of the deluded. Esta es la coalición de los engañados respondiendo de manera histérica. Todo esto es puro teatro. No hay nada serio en ello. Los franceses no quieren una guerra con Rusia. Acaban de tener unas elecciones que repudiaron el programa de Macron de defensa intensiva, rearme, aumento de impuestos, recortes en el bienestar social y demás. Los alemanes están en una posición similar. Han dicho que no van a enviar tropas a Ucrania. Su gobierno es muy impopular debido a sus programas de rearme y austeridad. Los Países Bajos sí enviaron cazas F-16 a Polonia para ayudar a derribar estos drones. Eso demuestra que la OTAN vale para algo. Polonia hace bien en permanecer en la OTAN, pero los polacos son los últimos en exagerar lo que la OTAN puede hacer por Polonia. Por eso están gastando más del 4% de su PIB en defensa. Y por eso han desarrollado una relación muy fuerte de suministro militar con la República de Corea, Corea del Sur. Gran parte de su equipamiento ahora, aviones, tanques, vehículos principales de combate de infantería y demás, proviene de los coreanos. Antes de terminar, embajador, quiero poner un fragmento de la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo. Ella está hablando sobre la India. Creo que es bueno escucharla antes de que terminemos. Todavía no quieren abrir su mercado, dejar de comprar petróleo ruso, ni dejar de formar parte de los BRICS, ¿verdad? Son la vocal entre Rusia y China. Si eso es lo que quieren ser, adelante. Pero o apoyan al dólar, apoyan a los Estados Unidos de América, apoyan a su mayor cliente, que es el consumidor estadounidense, o supongo que van a pagar un arancel del 50%. Y vamos a ver cuánto dura eso. Nos estamos riendo, pero es trágico, por cierto, escuchar lo que está ocurriendo. Creo que esto resalta un consejo sensato que los indios deberían tomarse en serio, y es el siguiente. Nunca deberías atribuir a la malicia lo que puede explicarse por estupidez, y eso es pura estupidez. También es el típico lenguaje de chantaje. Bonito país el que tienen, con un gran mercado de consumidores estadounidenses. Sería una pena que le pasara algo. Pero por cierto, vamos a ponerles aranceles del 50% y van a perder ese mercado de todos modos. Tómenlo y déjenlo. No venís forzarme a tratar con un mundo. Why swing Paul Bette think? Alienated the entire world. I mean, obviously, the United States and Israel can still muster. Obviamente, Estados Unidos e Israel todavía pueden reunir un total de 10 votos en la Asamblea General de la ONU. Pero eso es todo. Y nadie tiene ningún deseo de, quiero decir, la gente trata con Donald Trump como se trata a alguien que está psicótico. No quieres estar cerca de él. No sabes lo que va a hacer. ¿Sabes? Me recuerda a cuando solía tratar con un nombre ahora olvidado, Jonas Savimbi, en Angola. Era el líder de UNITA y estaba en rebelión contra el gobierno apoyado por Cuba en Luanda. Y tenía malaria cerebral, lo que significaba que estaba loco. A veces cuando la gente iba a verlo, no salía, porque él los mataba. Era un genio. He was a genius. He was a brilliant man. He read 4 hours a day. Era un hombre brillante. Leía 4 horas al día en portugués, español, alemán y francés. Por supuesto, no existe un lingala escrito, pero él lo hablaba. Afrikaans. Odiaba a los afrikaners, pero trabajaba con ellos. Así que yo sabía que cuando iba a verle, me estaba jugando la vida. Por eso siempre llevaba conmigo un baúl de hojalata lleno de libros y se lo daba. Y eso bastaba para que yo siga aquí. No me asesinaron en su despacho. Y la gente está tratando con Trump un poco así. Vamos a darle un 7 de 7. Quizá no nos mate. Esta no es forma de llevar una relación. En fin, Nima, gracias por todo el buen trabajo que haces. Anyway, Nima, thank you for all the good work you do. I think Tim Cook he has learned how to. Creo que Tim Cook ha aprendido a hablar con Donald Trump. Fue allí y le dio unas hermosas piezas de oro. Beautiful
gold and pieces. Well, yeah. Turns out that a lot of the gold. Bueno, sí, resulta que gran parte del oro en el despacho oval es de Home Depot, un molde de plástico pintado con spray. Thank you so much, Pero bueno, muchísimas gracias, embajador. Un placer como siempre. Que tenga un buen fin de semana.